cápsula que es conservando amistades del reino. Mira, te soy honesto, cuando el Señor me estaba dando este título, yo decía, wow, vamos a hablar acerca de hombres, vamos a hablar acerca de lo que es conservar amistades del reino, conservar amistades buenas, conservar amistades que te lleven al propósito, amistades que te lleven a cumplir lo que Dios ha determinado para con tu vida. Me sorprendió, el Señor me ministraba y me traía acerca de la vida de Job. Si no conocen la historia de Job, uno de los, por decir el libro más antiguo de la Biblia, Job era un hombre que era conocido en su región como un hombre de fe. Era un hombre que hacía sacrificio por él, por su familia. Era un hombre intachable, respetado. Era un hombre que no tenía maldad en su corazón. Era un hombre que, como bien dice la Escritura, sabía lo que estaba haciendo. Era muy reconocido por el Señor por siempre mantener sus sacrificios por él y por su casa. Así que el Señor me ministraba acerca de poder hablar de un hombre como un hombre llamado Job, que en medio de la situación difícil que tuvo que enfrentar, en medio de la adversidad que tuvo que vivir, este hombre marcó una diferencia. Y así que el Señor me ministraba y me decía, yo creo que es tiempo de que hablemos entonces de Job y amistades del reino. Si te estás conectado conmigo en estos momentos, bienvenido a nuestra cápsula para hombres, pero como dije al principio, no necesariamente que es para hombres. Te tienes que desconectar, por favor, quédate, compártelo, sé parte de esta bendición, de lo que Dios tiene, y seguimos aquí compartiéndolo con otras personas para poder orar y poder traer esta palabra de fe y esperanza en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos complicados. Así que vamos a orar, primero que nada, antes de entrar a la palabra. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que la palabra que va a ser impartida en esta noche sea, Señor, de tu agrado, Señor, y que tu Espíritu Santo sea ministrando a los lugares, Señor, a donde nuestra voz no puede alcanzar, Señor, a donde nuestras iglesias no pueden llegar. Tu Espíritu Santo, Señor, que como dice la palabra en Génesis capítulo 1, que está sobre la faz de la tierra, Señor, toque los corazones, toque las vidas, toque las almas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, estaba hablando acerca de Job. Job, en el inicio de la historia de Job, cuando leemos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, podemos entrar en una vertiente donde hay una reunión en el cielo. Y en esta reunión en el cielo, Dios le dice, Satanás se cuela entre los ángeles que estaban en esa reunión. Y Dios le dice, ¿no has considerado tú a mi siervo Job, hombre justo y temeroso de mí? Y entonces ahí entra esta disyuntiva entre el debate de Satanás diciendo, claro, es un hombre que es temeroso de ti, es un hombre que es justo, porque lo ha tenido todo, ha tenido riquezas, ha tenido hijos, ha tenido ganado, ha tenido tu favor, ha tenido tu cerco. Y entonces el Señor permite y le dice, bueno, pues inténtalo. Pero Satanás le dice, si tú le quitaras eso de su mano, entonces él aborrecería tu nombre y te va a maldecir. A lo que obviamente el Señor, claro, pone a prueba al mismo Satanás, porque no conoce el calibre de este hombre llamado Job. Así es mucha gente que a veces pone a prueba el calibre que tú eres en Dios, porque no sabe los planes que Dios tiene contigo. Esto es una nota al cárcel, pero quise decirlo. ¿Sabe? Hay ocasiones en nuestra vida que nosotros tenemos personas que no conocen quién tú eres en Dios. Y el estar rodeado con personas que no saben quién tú eres en Dios es el problema mayor. Por eso el tema de hoy es conservando amistades del reino. Esto va tanto para hombres como para mujeres, como para niños, como para adultos, como, en fin, para cada tipo de persona, cada ser humano en la tierra. Conservar amistades que te lleven al propósito, conservar amistades que te lleven al reino. Y escribía en mis notas, hay amistades, algunas amistades, que nosotros solemos elegirlas por cuestiones de la vida, gustos, dinámicas, experiencias, pero hay otras amistades que Dios te trae con un propósito.
Dios te la trae para que sean de un plan eterno, un plan mayor, un plan que Él diseñó para ti. Pero lo curioso de esto es que cuando vemos la historia de Job y vemos todo lo que él sucede al principio, en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, vemos que en un instante la vida de Job cambia. Y entonces cuando tu vida comienza a cambiar y tú comienzas a tener dificultad, ahí es que se prueban las amistades. En mi Puerto Rico, mi madre me decía que un amigo es un peso en el bolsillo, siempre y cuando el bolsillo no esté roto. Así que de la misma manera funciona así. Cuando tú estás en problemas y en situaciones complicadas o en situaciones difíciles, que muchas veces tú ni siquiera te metes en ellas, porque vemos en la historia, y más adelante lo vamos a ver, en la historia de Job, que Job ni siquiera se metió en ella. Pero lamentablemente las amistades que tenía no eran amistades de reino, no eran amistades que lo iban a ayudar a él a cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando leemos un poquito más adelante, yo voy a entrar en una lectura que se encuentra en Job capítulo 16. Le voy a pedir a mi esposa que está por ahí que ponga Job capítulo 16 en los comentarios. Capítulo 16, versículo 4 al 5. Job capítulo 16, versículo 4 al 5. ¿Por qué voy a poner Porque sobre esta plataforma, sobre este versículo bíblico, voy a establecer esta pequeña enseñanza que voy a dar en la noche de hoy acerca de lo que son las amistades de reino. Dice la escritura en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Job capítulo 16, versículo 4 al 5. Dice: también yo podría hablar con vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Eso se encuentra en Reina Valera, donde acabo de leer, Job capítulo 16, versículo 4 al 5, pero yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Me parece muy interesante las palabras que utiliza Job aquí. En Nueva Versión Internacional dice: también yo podría hablar del mismo modo. Si estuvieran, le dice a ellos, en mi lugar, también yo pronunciaría bellos discursos en su contra, meneando con sarcasmo la cabeza. Les infundiría nuevos bríos con la boca, les daría consuelo de labios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a que cuando Job comienza a tener esta situación en la vida, cuando Job comienza a sentirse deprimido por todo lo que le había pasado, porque fíjese bien, cuando Satanás entra en el tercer cielo y entra a la presencia del Señor, ya en la segunda ocasión le dice: claro, tu hijo no me ha maldecido porque tú no me has permitido tocarle su cuerpo. Es ese momento en el cual el Señor le dice: ¿sabes qué? Toca su cuerpo, vamos, toca su cuerpo físico, pero no le toques su alma porque él me pertenece a mí. Así que dice la escritura que Job fue inundado, pero a un nivel de una enfermedad desde el tobillo hasta la cabeza. Fue inundado, así que él se sentía deprimido y algunos de sus amigos, por eso es que el título de esta noche es Conservando amistades de reino. Algunos de sus amigos comenzaron a llegar o le enviaron un mensaje. Es como si estuviéramos en la actualidad y tú estás pasando un momento difícil y este amigo te envía un texto o te envía por WhatsApp o por Messenger, te dice: yo voy en camino a hablar contigo, a ver cómo estás, a ver cuál es tu situación y lo que podemos hacer para ayudarte y cómo podemos alivianar tu dolor. Así que estos amigos deciden acercarse a la vida de Job. Eran tres, llamados uno Elifaz, el otro se llamaba Bildad y el otro se llamaba Zofar. Así que estos amigos venían de distintas áreas, habían compartido con Job y venían de distintas áreas. Recordemos que en la historia de Job era un hombre muy reconocido a su entorno, era un hombre muy respetado, pero le viene esta situación en su vida de momento. Dice la escritura que esto fue en un abrir y cerrar de su ojo.
sus hijos se murieron, perdió su ganado. Bueno, hasta el punto de que su propia esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Así que él estaba pasando una situación sumamente complicada. Para aquellos que se están conectando ahora, muchas bendiciones de parte del Señor. Les habla Juan Negrón, estamos aquí compartiendo esta pequeña cápsula, que aunque es para hombres, como estaba diciendo al principio, quédate, es una palabra de mucha bendición para ti. Estoy leyendo Job, capítulo 16, versículo 4 y 5, mi esposa lo compartió ahí. Así que veamos lo siguiente. Entendiendo la historia de Job, ¿qué debían hacer estos amigos en un momento difícil? Bueno, claramente debían animar a un hombre que estaba pasando una situación donde había perdido sus hijos, donde había perdido su dinero, donde había perdido sus propiedades. Claramente tenía que acercarse a él con alegría, con ámbitos de que este hombre se pudiera levantar, pero no fue así. Vemos cómo las palabras de este segundo supuesto amigo, Bildad, chocan tan fuerte en la vida de Job. Me parece muy interesante compartirlo con usted rápido. En el capítulo 19, versículo 2 y el versículo 25, el 2 dice de la siguiente manera: ¿hasta cuándo angustiarás mi alma y me molerás con tus palabras? Él le dice, ya Job estaba cansado de lo que estaba sucediendo. Yo voy a tratar de desmenuzar esto para que lo puedan apreciar de la misma manera como yo lo aprecié estudiándolo. Y en el versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, aún con esto Job le está diciendo a sus amigos, sabes que yo sé que yo estoy en un tiempo difícil, yo sé que estoy pasando una dura prueba, como estás pasando tú quizás, tal vez, como estamos pasando todos a nivel mundial con esta dura prueba llamada coronavirus o COVID-19. Y si no fuera esa, cualquier otra situación que tú estés viviendo en la actualidad. Pero para todo eso, escucho las palabras de Job, siendo un hombre que había perdido su familia, su dinero, sus propiedades. Él dice en ese versículo 19, yo sé que mi Redentor vive. O sea, tú tienes que reconocer de quién tú eres hijo. Y aunque este tema está dirigido hacia amistades del reino, debo de entender que tu mejor amigo tiene que ser Jesús. No quiero malinterpretar, no quiero que vayas a decir, no puedo tener amigos en la vida. Sí puedes tener amigos que te llevan a cumplir el propósito de Dios, amigos que te llevan a lograr alcanzar algo para Él. Pero oye bien, si hay alguien que puede exceder las expectativas de lo que un día tú pensaste, es Jesús. No hay nadie más que lo pueda hacer mejor que Jesús. Así que yo quiero que podamos entender acerca de lo que son amistades del reino. Mira esto. Cuando estos amigos llegan, es importante resaltar, y debo decirlo de esta manera, que la misma Biblia nos relata que entre estos tres hombres, entre Elifaz, Bildad y Zofar, existió una conversación de 2 días. En realidad, estos hombres estuvieron, dice la escritura, que estuvieron callados al lado de Job durante 3 días. O sea, ellos tomaron el tiempo prudente para poder entablar una conversación con este hombre que estaba deprimido, que tenía una condición física de enfermedad desde los pies de la cabeza, y dice la escritura hasta la coronilla. O sea, este hombre no tenía oportunidad, no sabía qué era lo que estaba pasando, y ante sus ojos, él era un hombre justo, oiga bien. Pero ¿qué había sucedido? Cuando estos amigos llegan a donde él, quiero describirte quién es Elifaz. Y esto me parece muy interesante mientras estaba descubriendo quién era él, porque a veces pasamos esta historia por alto y decimos, la historia de Job, claro, está así, el hombre que lo perdió todo, y en el capítulo 38 tiene esta conversación con el Señor y le dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces Jehová lo para y le dice, ey, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los confines del mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse la fuente de los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las constelaciones de las estrellas? Conocemos esa parte de la historia de Job, pero conozca esta parte de la historia de Job. Elifaz, descripción de este hombre. Fíjese bien lo que dice. Posiblemente de Temán en Edom. En Jeremías capítulo 49, versículo 7, se habla de Temán como el centro de la sabiduría de los edomitas. O sea, este hombre, dice, al parecer era el mayor y más influyente de los supuestos consoladores. O sea,
Elifaz no era cualquiera. Era el hombre más influyente. Tú puedes entender esto. Era el hombre más influyente en su región con sabiduría. No era cualquiera, no era fulanito o fulanita. Era un hombre muy reconocido en su comunidad. Lo describe Jeremías. Oiga esto. Entonces, él fue el primero en hablar. Y la escritura nos revela que él dio 3 discursos. Y en los 3 discursos, él fue el más que habló. Porque claro está, siempre tenemos amistades que hay algunos que se creen que saben más que otros. Estamos aquí todavía. Hay algunos que voy a decir esto y quizás me salga el protocolo, pero parte de salirse del protocolo es permitir que el Espíritu Santo trabaje. Hay algunos que no saben a la dirección donde Dios te lleva, pero quieren darte instrucciones. Se fueron, o estamos aquí. ¿Sabes? Hay momentos en la vida donde tenemos gente que va a saber orar contigo en silencio y vamos a tener gente que va a querer orar contigo y darte instrucciones que Dios no está dando. Yo quiero que entiendas, por eso el título de este mensaje es Conservando Amistades de Reino. Dice que es una cápsula para hombres, pero en realidad lo puedes aplicar a tu vida de igual manera. Entonces, ¿qué sucede? Elifaz fue el que dio 3 discursos, los 3 discursos más largos. Pero lo interesante de esto es que él dio 3 aplicaciones. Él le dio, bueno, en realidad no fueron 3 aplicaciones, fueron 3 acusaciones. Elifaz le dio 3 acusaciones. Una de ellas fue, cuestionó, o la primera más bien, cuestionó la integridad de Job y afirmó que Dios no confía en su siervo. O sea, cuando vemos la historia, él le dijo, ¿sabes qué? Elifaz cuestionó que Dios, cuestionó la integridad de Job hacia Dios. Recuerde que quien describe a Job en la Biblia, en los primeros capítulos, es el mismo Señor. O sea, no hay nadie que te conozca más que Dios. Aunque hay gente que no entienda quién tú eres en Dios, si Dios ya dijo algo, tú no tienes por qué prestarle oídos a otra persona. Oiga lo que estoy diciendo, conservando amistades de reino. Hay ocasiones donde nosotros simplemente por llenar nuestro vacío existencial nos empatamos en amistades que no van de acuerdo al plan de Dios. Disculpe, se lo dije, había que decirlo y se dijo. Cuestionó la integridad de Job y afirmó que él no confiaba. Entonces, cuando yo voy ahí y veo Job capítulo 4, versículo 4 al 5, escucha lo que dice. Dice, tus palabras dan apoyo a los que caían. Él le estaba diciendo, claro, tú dabas apoyo a los que caían, animabas a los que de rodillas temblorosos. Sin embargo, ahora que la desgracia te acosan, te desanimas y te llenas de miedo cuando te afectan a ti. O sea, él está diciendo, Dios le bendiga a cada uno de los que se está conectando con nosotros ahora mismo. Muchas bendiciones de parte del Señor. Estamos hablando del tema, ahí están los comentarios, amistades de reino. Estoy leyendo Job capítulo 4, versículo 4 al 5. Quiero que entiendan lo siguiente. Cuando Elifaz está hablándole a la vida de Job, le está diciendo, ¿sabes qué? Tú no confías tú no tienes integridad ante Dios. Tú no confías en Él. Entonces Él le está diciendo en el capítulo 4, versículos 4 y 5, le está diciendo, ¿sabes qué? Cuando la gente estaba caída, tú los levantabas. Cuando la gente estaba animada de rodillas, temblorosos, tú los sostenías. Pero ahora que te tocó a ti, pues ahora tienes miedo. Y no se trata de esto. La segunda acusación que Él le dice es un poco más peor. Le dijo a Job que era descarado y malvado y que no respetaba a Dios. O sea, no solamente se quedó con decirle, ¿sabes qué? Tú simplemente no tienes integridad ante el Señor. Le dijo, tú eres un malvado. En Job capítulo 15, versículo 2 al 5 le dice, un hombre sabio no contestaría con tanta palabrería. Le dice, no eres más que un charlatán. Escuche lo que le está diciendo este amigo. Este amigo le está diciendo, lo que pasa es que tú te estás comportando como un charlatán. Y démosle para atrás varios versículos a esta historia. Este hombre
Acababa de perder a su familia. Sus hijos no eran 2, no eran 3, no eran 4. Los había perdido todos de cantazo. Había perdido su ganado. Había perdido todo lo que tenía. Y su propia esposa le estaba diciendo: maldice a tu Dios y muérete. Y todo porque en el inicio de la historia de Job, Dios se coló Satanás entre la reunión de los ángeles y Dios le dijo: ¿no has considerado tú a mi siervo Job, hombre justo, intachable, que no hay mancha en él? Entonces, cuando tú tienes amistades correctas, estas amistades del reino, van a saber quién tú eres en Dios. Sin importar cuál es tu condición actual, nunca te van a decir como este hombre Elifaz. Elifaz le dijo: tú eres un charlatán. Le dijo: no solamente eso, los sabios no se enderezan en palabras vanas. ¿De qué sirven tales palabras? No tienes temor de Dios ni referencia a Él. O sea, el supuesto amigo le está diciendo: ¿sabes qué tú? Eres un simple charlatán. Dios les bendiga a cada uno de los que se están conectando. Ahí está Miguel, Joel y cada uno de los que se están conectando con nosotros. Mira, yo quiero que entiendan lo siguiente. Estoy hablando acerca de que hay ocasiones en nuestra vida que tú tienes que conectarte con gente correcta y buscar la solución a tus problemas, no en otras personas que no sea en oración con el Señor. Porque no todos van a entender lo que Dios tiene contigo. Pero Dios sí, porque Dios fue quien te diseñó. O sea, todas estas cosas habían sobrevenido porque el mismo Señor le había dicho: ¿sabes qué? Él está listo para aguantar la prueba. Él está listo para aguantar todo lo que venga. Y el Señor tiene una alta estima de ti. Tiene una alta estima de nosotros como seres humanos, que nosotros vamos a poder alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Pero ¿qué sucede? Que nosotros escuchamos a la gente incorrecta. La tercera cosa que Elifaz acusó a Job fue de ser codicioso e injusto. ¿Sabes? Cuando yo veo la escritura y yo entiendo la vida de Job, eso fue en el capítulo 22, le dice: ¿saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? Escucha a este hombre le está diciendo: ¿saca algún provecho el Señor con que tú seas justo? Pero si quien lo describe justo fue el mismo Señor en el capítulo 1. O sea, un simple humano está diciendo: ¿saca el Señor provecho de que un hombre sea justo? Y si fueras perfecto, ¿le darías algún beneficio? Entonces le dice: ¿acaso Él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? O sea, Él simplemente se está burlando de Job. Y hay amistades en nuestra vida que cuando comenzamos a pasar el proceso, como nosotros le queramos llamar, algunos le llaman proceso, algunos le llaman situación, algunos le llaman consecuencias de la vida, llámale como tú quieras llamarle, pero cuando estás pasando por ese lugar tan entebrecedor, tan oscuro, donde la luz al final del túnel casi no se ve, nosotros debemos conservar amistades que sepan decirnos: ¿sabes qué? Yo estoy aquí. Yo voy a pelear contigo, yo no te voy a dejar solo. Y en vez de hacer silencio por 3 días como hicieron estos hombres, y al final simplemente lo que estuvieron ahí fue para criticarlo, pues no. Mira lo siguiente. Hay momentos en la vida que como seres humanos tenemos que entender que Dios es nuestro único consuelo. Que Dios es el único que puede estar con nosotros y darnos el mejor aliento. Mira, Jesús estando en la tierra le dijo a sus discípulos: ¿sabes una cosa? Es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, yo no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador. Job estaba experimentando consejos de amistades erróneas. Y ese es mi mensaje en esta noche. Mi mensaje es que puedas entender que hay amistades erróneas. Hay amistades que tienes que cortar. Y a lo mejor dentro de este momento, dentro de este coronavirus, dentro de este COVID-19, hay amistades de las cuales tú no tienes que volver a tocar. Ay, Dios mío. Yo no sé qué le estoy diciendo esto, pero sé que esta palabra es de parte del Señor para alguien. Quizás hay amistades que nunca debes volver a recordar. Hay amistades que nunca debes volver a acercarte. Hay amistades que a veces el Señor permite estas situaciones para que te desconectes, porque en vez de llevarte por el camino correcto, iban comenzando a llevarte por el camino errado. Y aguántate de eso ahí. Si es para ti, recíbelo, y si no, suéltalo para adelante para otro. Amén. El segundo amigo de Job, que llega hasta la casa de Job, que llega hasta el terreno, que llega hasta la propiedad de Job, es un hombre llamado Bildad.
Lo interesante es que la descripción de este hombre dice que desciende de Suá, posiblemente vivía a las orillas del río Éufrates. Entonces, dice la escritura que él fue el segundo en hablar y sus discursos, escucha bien, fueron más cortos, pero más hirientes. Hay gente que tienes a tu lado que habla poco, pero lo que habla no es de parte del Señor. Se oye, parece que se fueron. Estamos aquí. Por lo menos escríbame si el Señor está hablando. Hay amistades que simplemente hablan poquito, pero lo poquito que hablan es suficiente como para tratar de dañar lo que Dios tiene contigo. Mira, y cuando leemos la historia de Bildad, dice la escritura que él lo acusó de 3 cosas. En lo poquito que habló, lo acusó de 3 cosas. Número 1, incitó que los hijos de Job habían pecado y que merecían lo que les había pasado, y le dio a entender a Job que no temía del Señor. O sea, cuando yo veo la escritura, este hombre está diciendo, la desgracia que le pasaron a tus hijos, a ellos se la merecían. Pero si yo leo para atrás, veo a un hombre llamado Job que hacía sacrificios por sus hijos. ¿Usted cree que los sacrificios que usted hace por el Señor, Dios lo toma en vano? Claro. Y usted me va a decir, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Amén. Pero los sacrificios que usted hace para el Señor los ve. No crea usted que son en vano. No crea que no van a tener recompensa. Claro que van a tener recompensa. Entonces, cuando él lo acusa de que sus hijos estaban haciendo algo errado y algo malo ante los ojos de Jehová, por eso era que había sucedido esto. Mira lo que dice, fue en Job, capítulo 8, del 4 al 6. Dice, seguramente tus hijos pecaron contra él, y por eso el castigo estaba bien merecido. O sea, tú estás pasando un momento de dificultad y tú vas a permitir que una persona te diga, lo que tú estás pasando te lo merecía. No permitas que nadie te hable así. Mira, si tú tuviste un pasado año donde personas se acercaron a ti y permitiste que hablaran de ti lo que tú no eras en Dios, pues basta ya. Basta ya. Este 2020 llegó con mucha furia, con mucha fuerza, con muchas inclemencias, con muchas olas, pero la misma escritura dice que nosotros como creyentes no podemos ser como las olas del mar. Van y vienen a las inclemencias del tiempo. Nosotros no podemos permitir que nuestra vida sea dirigida por los centros de comunicaciones del gobierno, que lo que tratan de impartir es miedo. Claro, estamos viviendo una situación real, pero ante esa situación real, nosotros sabemos, los que somos creyentes y los que leemos esto, llamado Biblia, que nos dejamos dirigir por ella, sabemos que estas cosas venían, rumores de guerra, peste, enfermedades, epidemias, todo esto está descrito en la palabra del Señor. Pero sobre todas esas cosas, dice la escritura que el Señor envió salvación, que el Señor envió cuidado, que el Señor envió protección, que el Señor cuida de sus hijos. Dice la escritura que todas las cosas le obran para bien para los que aman al Señor. Entonces, este hombre llamado Bildad lo que estaba diciéndole, ¿sabes qué? Tus hijos se lo merecían. Y hay a veces que gente condena tu vida o tus procesos sin haber estado ahí. Óigame, escucha. Y si lo estás leyendo, si lo escuchas después, si lo ves en la transmisión, escucha. No permitas que nadie te acuse o que nadie te señale de tu vida pasada si no estuvo ahí. Oiga, sencillo. Quiero que lo entienda. No permitas el pasado quedó en el pasado. Entonces, este hombre simplemente lo que estaba tratando de hacer era acusar a un hombre que estaba enfermo, que estaba deseando morirse, porque él le decía al Señor, quítame todo esto y si es necesario que me muera, que me muera. Que me muera. Para entonces, además de eso, Bildad lo acusa de una cosa más, de 2 cosas más. Dijo que Job era un hombre malvado. En el capítulo 18, en otra de sus apariciones, le dice a Job, el terror rodea a los malvados. Y les acusa y les causa problemas a cada paso. El hambre agota su fuerza y la calamidad que le queda a la esperanza le hace que tropiecen. Mira, no solamente eso, es más, le dice otra cosa más. Le dice al final, la enfermedad carcome en la piel, la muerte devora sus miembros. O sea, el mismo amigo de Job
que había llegado a él para supuestamente consolarlo, lo que le estaba diciendo, lo que te está sobreviniendo, tú te lo buscaste porque eres malvado ante los ojos de Jehová. ¿Sabes? Y yo le recalco el título de este mensaje: amistades de reino. Conservar amistades que sean de reino. No cualquier persona merece estar a tu lado para llevar lo que Dios te dio. Yo no sé si tú lo entiendes. Pero hay momentos en la vida que Dios manda desprendernos. Mira, cuando vemos la historia de Abraham, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Oye esta palabra. Oye esto, para que lo puedas entender. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque la tierra donde él estaba era una tierra donde sus propios padres adoraban a dioses paganos. Su papá era sacerdote y mataba niños. Pero mira esto, ¿a quién se llevó él? A Lot. Entonces, ¿qué significa el nombre del papá de Abraham? Yo no sé si usted está entendiendo. El nombre del papá de Abraham significa condenación. Ahora, ¿qué significa el nombre de Lot? El nombre de Lot significa el que te atrasa. O sea, tú no estás... Y Dios le dijo: pero yo no te dije que te llevaras a Lot. Hay amistades que tú tienes que separarte de ellas porque no son amistades que te llevan a cumplir el propósito del Señor. Son amistades que simplemente te llevan a hacer cualquier cosa que no sea lo de Dios. ¿O he sido yo el único que ha tenido gente que simplemente te dice: olvídate de eso y todavía tú le sirves al Señor? Mira, en medio de una situación difícil, una de tantas, porque los cristianos vivimos situaciones complicadas. Yo recuerdo que estaba junto con mi esposa y una persona que no le sirve al Señor nos dijo: ven acá, todo eso están pasando ustedes. Y ustedes son cristianos, ¿verdad? Y yo: somos cristianos, pues por eso es que estamos pasando lo que estamos pasando. Porque es que el que está allá afuera y que no está haciendo la voluntad del Señor no es probado como usted. Si usted tiene un llamado de parte del Señor y usted está pasando una situación difícil, entienda que es que Dios está ahí pasándote por el sedazo, porque todos los grandes hombres y mujeres del Señor vivieron experiencias difíciles. ¿Qué hubiese pasado si cuando Abraham le dijo a sus siervos: quédense aquí en lo que yo voy con mi hijo a sacrificarlo, porque así me ha dicho el Señor? Si esos siervos de Abraham hubiesen sido esta gente, estas amistades erróneas, le van a decir que tú le vas a sacrificar a tu hijo al Señor, que tú vas a sacrificar tu promesa, que tú has esperado tanto y lo vas a sacrificar. Sí, porque la gente dice, o los que no leen la Biblia, claro está, que no escudriñan, dicen: oh no, pero el hijo de Abraham era Isaac, era apenas un niño. No, lea bien, la escritura recalca que él tenía como de 16 a 18 años. O sea, que cuando Abraham lo estaba atando para ponerlo en el centro del altar, él sabía lo que estaba sucediendo. ¿Sabes? Pero si esos siervos hubiesen sido unos siervos malos, le hubieran: tú vas a sacrificar la promesa. Es lo mismo que pasa en la vida de Job. Este hombre llamado Bildad y este otro hombre llamado Elifaz estaban acusando a Job. Y eso, que no te he contado el último. El último, llamado Sofar. Descripción de este hombre: era un naomita, tal vez del noroeste de Arabia. Y lo que dice la escritura sobre este hombre es que le dijo abiertamente a Job: tú eres un charlatán. O sea, le dice en el capítulo 11 de Job, le dice: ¿no debería alguien responder de este torrente de palabras? Se declara inocente a una persona solo porque habla mucho. Él le estaba diciendo: tú te estás declarando inocente porque sabes hablar. No solamente eso, le dijo: debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando, y cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir con vergüenza? O sea, él estaba diciendo: ¿sabes qué? Tú estás hablando muchas cosas, porque Job le estaba diciendo: pero es que todo esto que está sucediendo yo no lo entiendo. Cuando vas a personas equivocadas, a personas erróneas, y comienzas a decirle: yo no entiendo este proceso, yo no entiendo por dónde Dios me está llevando, yo no entiendo por qué estoy viviendo esta situación, pero tienes personas erróneas a tu alrededor, comienzan a decirte cosas erradas. Si tú quieres palabra de vida, no hay mayor profecía. He conocido a profetas, hombres de Dios, profetas,
Si no me conoces, este que te habla es Juan Negrón. Quiero recalcarlo para todos los que se están conectando. He conocido hombres y mujeres de Dios, profetas de Dios de verdad, pero no hay mayor profecía que la que está en la palabra del Señor. No hay mayor revelación que la que está en la palabra del Señor. No la hay. No existe. Es más, la Biblia describe, dice que ni un ángel y cualquiera que venga a adulterar lo que dice la palabra de Dios sea considerado anatema. O sea, Él te está diciendo, no hay nadie por encima de la palabra que fue escrita en las Biblias, descrita por medio del Espíritu Santo a cada uno de los que la escribieron, a cada uno de los hombres que fueron partícipes de ella. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo vivo. Y este hombre llamado Zofar, siendo el último que estaba hablando, él estaba diciendo, lo que pasa es que tú eres un charlatán. O sea, te estoy hablando de 3 hombres que llegaron a la vida de Job simplemente para condenarlo. Y en la última ocasión le dice, insinuó que Job era muy malvado y que disfrutaba del pecado. Oiga bien, el versículo 20, el capítulo 20, y con esto estoy por culminar, dice, ¿no te das cuenta que desde el principio del tiempo, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra por primera vez, el triunfo de los malvados ha durado poco y la alegría de los que viven sin Dios ha sido pasajera? Este hombre le está diciendo, si tú sabes una cosa, todo esto te ha sobrevenido por tu maldad, porque te encanta el pecado. Y hay gente que, si no tienen las amistades correctas, van a venir a tu vida a decirte, todo esto te está pasando porque te lo buscaste, porque lo hiciste, porque Él es malo. Y ni siquiera entienden y saben que es que Dios mismo está pasando por encima de ti una prueba para que tú entiendas que eres más fuerte en Él. La dependencia. Nosotros como seres humanos dependemos demasiado de la gente. Dependemos demasiado de los hombres. Dependemos demasiado del qué dirán. Dependemos demasiado del reconocimiento y el favor de la gente. Cuando lo que Dios nos está diciendo en su palabra permanece en mí y en mi palabra. Todo el mundo lee la escritura y lee lo que dice en Josué capítulo 1 versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Coma eso, dice. Permanece en mi palabra. Haz mi palabra, cumple mis mandatos. O sea, el Señor lo que le está diciendo a él es, nada de lo que tú puedas ingeniarte porque eres inteligente, eres sabio, eres astuto, va a poder por encima de mi palabra, de lo que tengo para ti. O sea, hay amistades que van a ser buenas y hay amistades que tú las vas a dejar volando. Pero hay otras amistades que te va a costar, te va a doler. Va a haber un tiempo de dificultad. Va a haber un momento de desprendimiento y quizás no sea el que tú esperabas. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que no siempre las amistades que tenemos son amistades de parte del Señor. Cuando yo comencé a escudriñar los discursos de estos 3 hombres, me di cuenta que en estos 3 discursos es la misma palabra que inicia Job en el capítulo 38. Y usted dirá, ¿en el capítulo 38? Sí, en el capítulo 38. Porque en el capítulo 38 Job viene con rabia frente del Señor. Job trata. Escucha lo que dice el Señor. Escucha lo que dice Job 38. Él viene y entonces el Señor respondió a Job. Porque él viene con rabia al final del capítulo 37. Él viene con rabia diciéndoles por todo lo que ha sucedido, por todo lo que ha pasado. Ha sido invadido por todas las palabras de estos hombres. Porque me da mucho entender que cuando al principio este hombre llamado Elifaz le habla a él, le dice, ¿crees tú que tienes integridad? Y cuando yo leo Job capítulo 1, versículo 1 en adelante, quien dice que es íntegro es Jehová. O sea, este mismo amigo estaba desafiando, o conocido, un supuesto amigo, estaba desafiando la palabra que Dios le había dado a Satanás sobre Job. Y en el capítulo 38, el Señor le responde.
Me encanta este capítulo de la Escritura, porque él le responde y le dice: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Dice: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría? Mira lo que está diciendo. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? O sea, el mismo Señor, el mismo que le había dicho a Satanás: tú sabes que ese hombre es justo, tú sabes que ese hombre es íntegro, tú sabes que ese hombre es lleno de sabiduría. Pero también el mismo hombre que cuando su mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete, le dijo: ¿sabes qué? Tomaremos del Señor lo bueno y no tomaremos del Señor lo malo. Bendito sea el nombre del Señor, en lo bueno y en lo malo. Pero ese mismo hombre en el capítulo 37 se había convertido en alguien necio, porque había estado rodeado de amigos que lo habían bombardeado durante días, durante semanas. Y en ese versículo 2 del capítulo 38, yo le voy a pedir allá a mi esposa que ponga el capítulo 38 de Job. Dice: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate y muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas, le está diciendo el Señor. Yo lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Mira lo que el Señor le está diciendo a Job. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Casi nada. Y él le está diciendo: ¿quién sostiene sus simientes y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? Seguido el versículo 8 le dice: ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites, cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de las nubes y lo envolví en densa oscuridad? No solamente eso, él le dice en el versículo 10: pues lo encerré detrás de portones con rejas y le puse límites a sus orillas. Y dije: deja aquí que no pasará, y aquí se detendrán tus orgullosas olas. En el versículo 12 dice: ¿alguna vez has ordenado que aparezca la mañana, o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra, para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo un sello. O sea, el Señor le está diciendo: ¿quién eres tú? Tú no eres nadie. Tú no eres nadie para decirme a mí lo que ya yo he hablado de ti. Y quiero cerrar diciéndote esto. En el capítulo 48, después de que Dios le hace todas estas preguntas a Job, le dice a los tres hombres: ustedes se equivocaron con él. Y hay gente que se va a equivocar contigo. Hay gente que va a hablar de ti cosas que nunca serán ciertas. Hay gente que va a tratar de amonestarte por cosas que nunca serán reales. Y debo decirte por experiencia propia que siempre hay personas que consideramos que sean nuestros amigos, pero no están en el plan del Señor. Yo con esto no quiero decirte que vayas y rechaces a todo el mundo. No, la Escritura dice: amar a tu prójimo como a ti mismo, el segundo mandato descrito por Jesús en el Nuevo Testamento. Lo que sí te digo es que conserves amistades de reino. Conserves amistades que en vez de restar, te sumen. En vez de ser piedras de tropiezo, que sean escalones de avance. ¿Lo oíste bien? Que en vez de ser piedras de tropiezo, que sean escalones de avance. Que sean escaleras para poder llegar al cielo. No que sean piedras de tropiezo que te mantengan en el suelo. Usa esta palabra para que entiendas que hay amistades que no son parte del plan y el diseño de Dios para tu vida. Te lo digo para que lo entiendas. Hay amistades que no son parte del plan y el diseño de Dios para tu vida. Pero hay amistades que Dios ha traído, como dije al principio en la introducción, que son con un propósito eterno. Consérvala, cuídala, ámala, protégela, ora por ella. Y verás cómo esas amistades con el tiempo, con el pasar de las tormentas, si se quedan, son amistades que siempre el Señor mantuvo para tu vida, para tu ministerio, para lo que Dios tiene contigo. He culminado esta pequeña enseñanza en la noche de hoy. Esto ha sido una cápsula para hombres, pero en realidad, mientras lo preparaba, sentí de parte del Señor poder decirle que es aplicable para todas las edades.
es aplicable para todos en general. Y quiero que podamos entender que hay amistades que son de Dios y hay amistades que no. Es la realidad. Proverbios dice que el que gana a un amigo, gana más que un hermano. Y queremos que sean parte de esto que está sucediendo. Sabemos que a nivel global estamos presentando una situación de enfermedad, pero lo más interesante es que Jesús mismo fue tocado por leprosos, fue tocado por una mujer con un flujo de sangre, con una condición desconocida. Y con todo y eso, supo entender que Dios estaba ahí, que el Señor estaba cubriéndolo. Y usted tiene que entenderlo. Dios nos está cubriendo, Dios está cubriendo a su pueblo. Es una nueva oportunidad para que entendamos que Dios nos llama como iglesia a mantenernos unidos. Dios nos llama como iglesia a cuidar lo que tenemos. A veces, como decimos en mi Puerto Rico, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. A veces damos por hecho todo lo que tenemos. Nuestros templos, nuestras casas, nuestros hogares, nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros allegados. Y esto es un momento para apreciarlos más, para conservarlos más, para amarlos más. Y para entender que hoy es una oportunidad para decirle a otro, Cristo está a la puerta y viene, no con condenación, sino con amor. Porque muchos no leen el pasaje de la Biblia que dice Juan 3:16. Se lo saben. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice que no lo envió para condenación, sino para salvación. Así que lanzamos este mensaje de salvación. Te pedimos